¿Cómo os definís vosotros como intérprete? ¿Y qué necesita un intérprete para conquistar el escenario desde vuestro punto de vista? Yo siempre, cuando hablo de que yo soy bailarina, yo siempre digo que a mí lo que me ha interesado nunca ha sido lo que es el trabajo físico. El trabajo físico para mí es algo que uno tiene que tener muchísima disciplina, que uno tiene que trabajar, poco importa dónde estés en tu carrera, el nivel que tengas todos los días, te pones a la barra, tienes que empezar desde cero, como si no hubieras hecho nada del día anterior. Pero para mí eso simplemente, el vocabulario, lo que es la técnica, para mí es el vocabulario que voy a utilizar para expresarme, para contar lo que tengo que contar, para ser quien tengo que contar. Entonces, yo siempre lo que he querido considerarme más que una bailarina es un artista. Y a mí lo que me ha apasionado es no actuar. Yo nunca he querido actuar. Lo que he querido yo es sentir lo que estoy haciendo. Y para eso tienes que conocer a quién estás interpretando. Es muy importante no basarte en lo que están haciendo los demás e intentar copiar la interpretación de otros bailarines, sino meterte tú dentro de la piel de ese personaje e intentar entenderlo, por mucho que sea algo que dista millones de años luz de tu propia personalidad, es intentar ponerte la situación que está viviendo este personaje y interpretarlo de la forma como tú lo harías si fueras tú ese personaje. Y pienso que la única forma de interpretar y que sea algo verdadero es que sea verdadero. Uno no puede inventarse emociones que no existen. Entonces uno lo que tiene que hacer es utilizar las suyas, que muchas veces es difícil porque cuesta mucho, porque tienes que poner mucho de ti mismo y te marcan. Muchas veces hay bailes que te marcan, porque te tienes que involucrar de una forma que hace daño. Te tienes que poner tú mismo con tus propios, utilizar tus experiencias, utilizar tu vida, puede ser lo que te ha hecho daño, lo que te ha hecho feliz, lo que te ha hecho sentir amor, lo que te ha hecho sentir odio, y tienes que sacarlo de verdad, tienes que utilizar esas emociones que uno en la vida vive tapándolas, porque para la vida normal uno tiene que utilizar el cerebro más que las emociones, y en nuestro trabajo es todo lo contrario, uno tiene que basarse en esas emociones para poder hacer un trabajo real, y yo es lo que siempre he hecho. Y a mí me apasiona y es como vivir muchas vidas diferentes cada vez que tienes la posibilidad de tener el regalo de un rol así, es vivir la vida de otra persona y vivirla a fondo, meterte dentro de ese personaje y vivirlo con honestidad, lo que crea algo único, algo que por eso yo no quiero dejar de mirar, y no es por el hecho de hacer pasos en un escenario. Yo creo que un artista de verdad, lo de hacer pasos en un escenario, pierde la importancia para mí. Yo lo que hago el día que no deje de bailar, lo que echa de menos es eso, es lo que yo suelo sentir en un escenario cuando estoy bailando, porque es pura emoción sin retención, lo que en la vida real no puedo hacer. Para mí, aparte de que no se ha dejado nada. Pero háblame de tu experiencia. Sí, yo con esta Carmen he descubierto lo que el bailarín es una lección bailar, ¿no? Para el bailarín, pero la lección también fue que están haciendo, a lo mejor hay una técnica, ¿no? En hacerte 5, 6 kilómetros o un saludo así. No, yo creo que la lección comienza realmente cuando yo con esta cámara me he dado mucha cuenta de lo que es interpretar, ¿no? El salir al escenario y de repente me de otra persona completamente diferente de cómo eres tú. O sea, forzarte, muchas veces es forzarse. Entonces yo creo que un artista tiene que estar sobre todo muy abierto a esto, porque muchas veces te toca interpretar algo pasado de amor, ¿no? Eso es algo bonito que nos gusta a todos. Pero a lo mejor otras veces te toca interpretar algo que no va contigo, te puede tocar interpretar, ¿no? En este caso a mí me toca interpretar un poco la locura, la desesperación de celos, y eso es algo que un poco es agradable, ¿no? Pero aún así es bonito también meterse tanto en sentimientos positivos como negativos. Pero para mí es súper importante que una persona esté abierta y dispuesta a poder ser cualquier persona, cualquier papel. Eso es lo que yo creo que realmente es importante.
Bueno, y además con años de experiencia uno se da cuenta de que cuanto más difícil, cuanto más lejos de ti es ese rol, es mucho mejor, es un placer mucho mayor, porque quien quiere ponerse la corona y sonreír porque es una princesa, no tiene ningún interés. Pero cuando te dan algo que es tan lejano a tu propia personalidad y te involucras y lo llegas a vivir, es algo genial. Yo he llegado a interpretar una manta religiosa en un secto y eso es fantástico. Porque cuando uno te dicen y dices, ay, ¿qué es? ¿Qué es qué? Y luego yo miraba las moscas. Yo sabía mirar las moscas porque yo tenía que hacer los movimientos que hacían las moscas muchas veces y al final cuando lo vives es algo que es que no tiene igual. Es que en eso consiste y además en el ballet, claro, todos quieren llegar a interpretar ese papel principal, todos quieren llegar a conseguirlo, pero por ejemplo, algunas veces técnicamente no es posible. O técnicamente o interpretativamente no es posible, aunque la técnica esté presente. Claro, sí, por eso es muy importante lo que hizo Víctor, ¿no? A todos, lo que nos hizo Víctor a todos los alumnos, que cuando eres joven pues nos dio una base técnica muy fuerte, o sea, una base técnica que luego a la hora de abordar las partes técnicas, cuando las tienes más que superadas, no es algo ni que te preocupa, ni que te saca del rol, ni que... Entonces estás concentrado en lo que decía Lucía antes, en la emoción, en interpretarlo, en disfrutarlo, en aportar de ti, ¿no? Pero si ya en el momento que ya te van a poner algo técnico, ya algo te echa para atrás, te empiezas con ese miedo, pues entonces digamos que tienes una limitación, entre comillas, ¿no? Para poder siempre lo puedes solucionar, sobre todo cuando ya tienes experiencia, puedes solucionar con otras muchas alternativas. Pero si tienes una buena base, que es lo que Víctor nos dio, lo que digamos es precisamente el sello que ha tenido Víctor, la escuela de Víctor ha sido eso, ¿no? La solidez técnica que te ha permitido luego el que la técnica sea un instrumento y no sea un fin. Claro, para ti es algo que estás desde fuera, mirando todo el proceso de dirección y creando también los personajes, el coreógrafo. La interpretación, por ejemplo, ¿cómo tú la ves desde fuera? La interpretación desde fuera, ya cuando no bailas, cuando eres director o cuando eres coreógrafo, precisamente toma más valor lo que estamos hablando de la emoción, ¿no? Porque tienes a lo mejor un elemento muy técnico, bailarines muy técnicos, y dices, me encantaría que lo pudiera hacer él, pero él en este papel no va a estar bien, porque emocionalmente no llega, o artísticamente a lo mejor no llega, ¿no? O al contrario, ¿no? Necesitas a gente que técnica en el papel determinado y que pegue con lo artista que es pero no va a llegar al papel. Entonces tienes que ir buscando siempre un balance con la gente, ¿no? Para que al final el resultado sea lo más positivo o lo más espectacular posible. Claro, me imagino los ensayos dirigiéndolos a ellos, pero venga, quiero lo más fácil, quiero más... Sí. Eso es emocionante. Y a veces menos también, o sea, a veces es más y a veces menos, porque hay gente que también es muy artista y muchas veces eso es lo bonito de la dirección también, ¿no? Decirle, oye, no esperes al escenario, dame algo artísticamente en el ensayo para que te pueda llevar, ¿no? Porque luego te puedes sorprender y te has ido por los cerros de Úbeda, ¿no? Claro. Víctor, tienes un libro con Carmen Guaita que se llama La vida y la danza. Me lo tengo que comprar. Lo tengo que leerlo. Sí, y claro, en ese libro comentas, por ejemplo, hablas de la interpretación en un marco más educativo. Y también a partir de tu experiencia vivida, que es muy grande. En ese sentido, ¿qué podrías decirle a los estudiantes que se dedican a la danza, que luego van a interpretar en un escenario? Los bailarines tienen que ser generosos. Cuando eres generoso das amor, das pasión, das furia, das todo lo que quieras. Para mí, digamos, la enseñanza es primordial, porque depende, si tú tienes una buena base, luego es fácil todo. Como no tengas una buena base, ahí vas a tener carencias, y eso se manifiesta
muy evidente, ¿no? Y bueno, pues para hacer una Carmen así tienes que ser un artista. Tanto Lucía, pues, apasionada, que es además ya tiene muchos registros, puede interpretar desde una mujer fatal hasta una persona religiosa. Lo mismo le pasa a Josué. Josué es un bailarín espectacular, con un movimiento interminable, nunca termina, es increíble. Y sobre todo esa fuerza que tiene en el escenario, también se le nota que en su interior hay pasión y además hay como, es una generosidad, que es muy generoso y eso a la hora de bailar se manifiesta, ¿no? Se baila como se es, ya lo he dicho. Y para mí son Lucía ya consagrada, ya conocidísima en el mundo entero. Josué está ahora empezando y la verdad es que tienen unos comienzos maravillosos y ya los hubiese querido yo para mí. Sí, porque tienes que tener unas cualidades muy importantes, ¿no? Para poder... ¿Naturales o...? Sí, naturales, como la altura, por ejemplo, para poder bailar con cualquier bailarina. Yo me acuerdo que bueno, pues, no he podido bailar con ciertas bailarinas por la altura, porque era bajito, entonces la mujer cuando se pone en puntas ya que sobrepasa, ¿no? Pero él afortunadamente pues tiene esa altura, encima tiene esa fuerza y es un placer ver esas cosas sobre esta calma, porque no tienes más que ver las fotos que dan pasión, o sea, producen pasión, no te quedas pasivo, o sea, tú ves esta foto y dices, wow, es una pasada. Una pasada. Sí, sí. Pues eso. Para mí, soy un afortunado, porque hace 17 años tuve 2 ataques al corazón y ya pensé que iba a dejar todo, sin embargo, dijo, no te preocupes que estoy aquí, hago cargo de la compañía y tú sigue haciendo lo que debes de hacer, ¿no? Y para mí ha sido muy cómodo tenerle a él a mi lado y ahora pues hemos decidido conjuntamente de ceder la compañía a esta gran maravillosa bailarina de personas que decía y que sabemos que va a ser un éxito porque ella va a mostrar a la compañía a todo el mundo, su compañía y entonces ayudar como muestra. Eso yo quería preguntar, por ejemplo, ahora vamos a, o sea, yo veo que la compañía, y no solo yo, mucha gente tiene esta percepción, que la compañía está en un buen momento. Por una parte, tenemos Laura Carmen, que hace poco se presentó, también aquí en Euskadi, el año pasado también estuvo. Entonces, la compañía tiene un momento potente. Llega Lucía Lacana, Eduardo va a ceder su puesto, vamos a ver cambios, todo se va a mantener igual, o vamos a ver una faceta de Lucía como coreógrafa, no, como coreógrafa, vale, no, definitivamente. Yo creo que todo tiene ciclos en la vida, ¿no? Las compañías tienen, la vida tiene ciclos, las compañías tienen ciclos, los bailarines tienen ciclos, ¿no? Cuando tú no ves la danza lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 30 ni que cuando tienes 40, lo ves todo de forma muy diferente. Entonces, esos ciclos también se aplican a otra compañía. Una compañía cada una media de 5 años hay una renovación, digamos, como de bailarines, ¿no? Los bailarines son seres inquietos que quieren probar distintas cosas y entonces, bueno, siempre hay gente que a lo mejor encaja muy bien en el estilo. Por ejemplo, nuestra compañía ha sido una compañía más de autor, porque ha tenido dos coreógrafos estables que han creado para esos bailarines continuamente. Pero siempre esos ciclos también en una compañía es bueno que cada X año pues tenga una nueva dirección, ¿no? Porque es algo que todo lo que sea un cambio va a aportar. Sí.
a los bailarines, de ofrecerles que ahora no van a tener un coreógrafo de casa, que es una suerte, es una suerte y es un lujo, pero que muchas veces no lo aprecian al mismo tiempo. Entonces ahora van a tener una forma de trabajar diferente, seguirán teniendo las coreografías de Víctor, coreografías de Eduardo, pero tendrán coreógrafos nuevos que llegarán a los que no conocerán y ellos no les conozcan. Entonces para los bailarines se van a tener que poner a cero, se van a tener que retar a ellos mismos, se van a tener que poner a prueba ellos mismos y van a ser un lienzo blanco para los coreógrafos que lleguen. Entonces van a empezar a trabajar de una forma diferente, que les va a motivar de una forma diferente, que les va a hacer ver su propio trabajo de una manera diferente y les va a ayudar también a evolucionar como artistas. Pero lo que es importante es conseguir esa fusión del legado de Víctor y de los bailes de Víctor, que tendrán que seguir siendo bailados como hasta ahora, eso no se va a permitir que cambie, pero como en muchas compañías hoy en día van a tener que tocar varios estilos diferentes y adaptarse a esos estilos, que es lo que te hace finalmente un artista, es el tener la capacidad camaleónica de respetar perfectamente los estilos que cada coreógrafo exige. Y entonces eso es importante, porque eso te hace aprender, te hace madurar mucho más que muchas veces cuando estás cuidado dentro de una familia, donde tu coreógrafo es tu director y todo el mundo te cuida mucho, donde conoces ese estilo y ya está dentro de ti. Ahora van a tener que ponerse a prueba, con diferentes estilos, diferentes coreógrafos, y va a ser una forma diferente de trabajar, pero al mismo tiempo les va a hacer madurar y va también a hacer que la compañía pues vaya cogiendo otra fuerza dentro de intentar mantener que la compañía sea la misma, pero cada vez que lleguen más lejos y con más fuerza y con más nombre y vamos a trabajar mucho. El entrenamiento de los bailarines, ¿cómo es? ¿Te levantas a las 6 de la mañana? Pero no. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es un mundo que la gente no lo conoce. La gente ve lo que es el espectáculo. Y es un mundo que necesita muchísimo esfuerzo, mucha disciplina, mucho trabajo. Pero de ahí se ha también dramatizado la historia del sacrificio. Yo personalmente, habrá muchos bailarines que lo ven como sacrificio. Yo no he visto nunca mi trabajo como sacrificio. Yo es lo que siempre he querido hacer. Yo me siento afortunada de no tener que ir a trabajar en un despacho todos los días. Para mí eso sí que sería un sacrificio. Entonces nos despertamos muchas veces mucho más tarde que cualquier persona. La clase empieza a las 10 todos los días, que no es tampoco un horario esclavista. Entonces luego cada uno depende de su disciplina, cuando quieres llegar, calentarte. Aquí llega a las 9:30 está en un estudio y aquí llega a las 10:01. Cada uno es como es, cada uno trabaja con su cuerpo y cada uno es responsable de su trabajo y de su cuerpo, cada uno tiene necesidades diferentes. Y eso es lo que te hace profesional, responsable. No es un niño a quien te dicen tienes que llegar a tal hora. Cada uno tiene que saber cómo hacerlo. Luego tienes tus horas de ensayo, que a veces son muchas, a veces son menos, a veces son muy duras, a veces son muy agradables porque estás bailando algo que te divierte mucho y que no te cuesta trabajo. Es una vida difícil, pero es la vida que hemos elegido y yo creo que nada es difícil cuando lo haces porque es una pasión para ti. En todo caso, yo personalmente, hay gente que te dirá solo cosas horribles, pero esa gente igual debería dejar de hacerlo, porque finalmente no te obliga a nadie. No te obliga a nadie ni a estar en una compañía precisa, ni a hacer un trabajo preciso, y este es un trabajo que elegimos por vocación. Realmente tienes que tener las capacidades físicas, pero sobre todo tienes que tener la mente preparada para ello, que es lo que te va a hacer que tu cuerpo trabaje, porque sin esto el cuerpo no funciona. Si la mente es fuerte, el cuerpo va a seguir a la mente. Yo he trabajado en situaciones después de operaciones donde mi cirujano pensaba que yo iba a quedar a bailar, pero si yo en mi cabeza digo yo voy a bailar, a no ser que yo misma me diga que no, a mí nadie me va a decir que no. Entonces ese esfuerzo mental es lo que te va a ayudar, lo que te va a ayudar a hacer cosas que físicamente no sabes ni cómo las estás haciendo. Pero... Y esa fuerza yo creo que viene precisamente de eso, ¿no? Cuando es algo vocacional, que sobra fuerza a superar ese cansancio de tantas horas al día, de
de viajes, de viaje y baila, o cuando tú tienes algo que es tu ilusión o tu mayor pasión, pues eres capaz de hacer barbaridades como hemos hecho todos los bailarines, de estar bailando con una lesión, de estar bailando fastidiado, que muchas veces no puedes ni andar hasta la ducha, y dices, ¿cómo voy a bailar esta noche si no llego a la ducha? Sí, eso en el libro está muy bien escrito, porque a los 21 años a mí me dijeron ya no puedes bailar más. ¿Te dijeron? Sí, me dijeron. A los 21, pero... Sí, me rompí la rodilla, los ligamentos cruzados, ligamento interno, menisco, la rótula desplazada, toda la pierna, la rodilla fue realmente batalloso. Y bueno, pues yo dije, ¿cómo que no? Claro que sí. Yo decía, voy a seguir bailando. Como sea, pero voy a seguir bailando. Y a lo largo de toda mi carrera ha sido muy duro porque vivía precisamente pensando en cuidarme para poder hacer los espectáculos o los ensayos. No he hecho otra cosa, no he hecho turismo, no he hecho nada de nada, sino me quedaba muchas veces los días de descanso en el hotel, descansando y tratando pues eso de estar lo mejor posible para la función. Que luego muchas veces te extrañas y dices, ¿cómo he podido hacer la función y no he notado, no me he enterado de nada? Y cuando terminas dices, me estoy muriendo otra vez, y otra vez pues eso, a descansar y a lo que sea, ¿no? Y es entre la adrenalina y lo que te gusta hacer tu trabajo, pues lo olvidas, no te enteras, ¿no? Porque... No, pero y además, pues muchas veces la gente se cree que, fíjate, lo que sufre, pero es voluntario. Yo nunca he sentido que nadie a mí me ha obligado a trabajar con dolor. Yo tengo un vídeo de la Valladera donde en la primera entrada me desgarra el gemelo. Y yo sé en el momento preciso en que me desgarra el gemelo. Y yo veo todo el espectáculo hasta el final. Y yo veo el vídeo y yo sé lo que pasé durante el espectáculo. Pero yo veo el vídeo y digo, no lo veo. Pero eso es algo, yo podía haber dicho, me he hecho daño. Que vale que baile, que se pare el espectáculo, que haga lo que quiera. A mí no me obligó nadie, yo no lo dije. Hoy día los bailarines son así. Sí, En cualquier cosa no te lo bailan como Hoy los bailarines... ¿En la compañía pasa eso? En todos los sitios. En todos los lados. Todas las compañías. Hoy que estoy mal del estómago y he vomitado, entonces no voy a bailar. Ya. O sea, no tienen... No en general, es en general, no siempre hay excepciones y hay afortunadamente, ¿no? Que hay gente que sigue, digamos, que tiene esa misma fuerza de voluntad o tesoro, llámalo como quieras, ¿no? Pero en general sí notas que las generaciones son más débiles en tu vida. Por ejemplo, Josué ha estado bailando con rotura chi en el tríceps. Y bueno, que ha tenido problemas y ha seguido bailando porque no ha quedado maravilla, ¿no? Pero la línea general, siempre hay gente que te viene y dice, tengo el género fatal, tengo que marcar porque quiero hacer el espectáculo, y van y lo hacen y no se nota nada, como te decía, y te lo hacen, ¿no? Y hay otra gente que también ya va a depender de personalidades y va. Es un trabajo difícil y muchas veces según tu estado de alma no quieres ponerte a bailar, eso a todo el mundo. Pero para mí ha sido siempre todo lo contrario. Para mí ha sido una terapia muchas veces, porque es algo que es lo único que me ha hecho siempre evadirme de todo. Es lo único donde creía en lo que estaba haciendo. Y muchas veces lo he utilizado en momentos muy difíciles en la vida. Me ha ayudado a seguir adelante, porque me obligaba a concentrarme, me obligaba a olvidarme de lo que podía estar pasando y me obligaba a poner mi mente en algo positivo, que es el trabajo, que es lo que tenía que hacer. Y eso me ha servido muchas veces de terapia, porque tú puedes tener dolores, puedes tener esto, puedes tener lo otro, pero el que tu mente se ponga en decir, bueno, si te duele, crees que puedes hacerlo, lo puedes hacer. ¿Puedes hacerlo bien? Sí, pues lo vas a hacer. Y te obligas a endurecerte, te obligas a hacerte fuerte, y eso te ayuda mucho luego en cualquier cosa.
porque sabes que si tú lo decides, tú puedes hacerlo. Y luego tienes esa satisfacción también de saber que estás pasando retos en tu vida que son fáciles, que tenías todas las excusas del mundo para decir, no, es que yo me voy a quedar en casa llorando hoy porque tengo mis razones, y todo el mundo me ha dicho, sí, quédate una semana. Y yo decía, no, yo llegaba a ir a ver a mi director y decirle, después de algo que me pasó, decirle, no, yo voy a hacer el estreno. No, tómate tu tiempo, ¿no? Yo necesito hacer el estreno, necesito venir, necesito trabajar, necesito enseñar y necesito bailar. A mí quedarme en casa llorando no me va a ayudar para nada. Entonces es un trabajo que es tu vida, no es un trabajo, no es algo que tú vayas a fichas, estás de baja, estoy de baja. Es algo que se convierte en tu vida, y el sacrificio no cuenta, el trabajo duro no cuenta, tienes que ser el único que conoces, y por el objetivo de estar en un escenario y vivir lo que va a salir en un escenario, porque además cuando te pones a pensar el tiempo que pasamos en el escenario, comparando el tiempo que pasamos en el estudio y nuestra carrera, es así. Entonces, yo siempre he dicho, cuando me acuerdo que estaba muy cansado y decía, ay, qué duro, cómo cansado estoy, tener que hacer el espectáculo, pero enseguida decía una mente muy aprovechable, dar el derecho y darse el derecho, sobre todo que es una terapia, te olvidas de todo. Te metes en el papel y ya puede pasar lo que sea. Yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida, de un divorcio, etcétera, que de mil cosas, y la terapia ha sido fantástica con la danza. Te olvidas de todo. Lucía es maravilloso. Así que... Bueno, algo más que quieras decir en cuanto a la compañía, en cuanto a lo que ahora, de ahora en adelante va a acontecer. ¿Para ti qué planes futuros tienes? Pues yo voy a pasar a dirigir la fundación. Después de pues eso, casi 18 años dirigiendo, pues yo creo que ya le he aportado todo lo que tenía que aportar a la compañía, y pues, yo también necesito un ciclo personal de lo que hablaba. Pues me apetece mucho pues, buscar dinero para la fundación, para esas becas que hay de niños, pues que en vez de que sean 40 se pueden ser 80, pues mejor, ¿no? Porque la fundación se dedica a becar a niños con recursos económicos bajos o de casas de acogida, que se va a empezar ahora de nuevo el proyecto de casas de acogida, como se empezó hace unos años, y que haga muy buenos resultados. De hecho, en la compañía pues, siempre hay un 40%, ha habido un momento que al 40-50% han sido bailarines que han salido de los programas de fundación, ¿no? Entonces ahora pues me apetece, digamos, cambiar un poco a poner mi energía en este sitio, ¿no? Claro, los talleres que se hacen en Fundación Victoriete, por ejemplo, estos talleres de verano que hace la compañía, son gestionados desde Fundación. Desde Fundación, es la escuela, sí. Los que se hacen en verano. Sí. Y puede ir gente allí de cualquier lugar de España. A ver, eso no es fundación. No es fundación. Lo que pasa es que la fundación da becas para esos cursos de verano. A niños de fuera de Madrid, también de toda España, sí, otorgamos becas, sí. Para el curso de verano, para hacer el curso completo. El curso completo también. Lo que sí estamos, digamos, las energías están muy metidas dentro de esa gran ilusión que tenemos todos, que es hacer la gran casa de la danza, la casa de acogida de la danza para niños desfavorecidos, niños que tengan necesidad, que quieran bailar y que no tengan la posibilidad, y que además muchos de esos niños no tienen familia, que están abandonados, y que puede ser una causa maravillosa el hacer esta gran casa de la danza. Pero necesitamos muchas ayudas de mucha gente que pueda apadrinar niños y que puedan, mantener esa gran casa, ¿no? Claro, yo también preparando la entrevista pensaba en Eduardo, y claro, como estoy estudiando danza y veo una carencia
en cuanto a saber gestionar y también en la labor de dirección artística tanto de un espectáculo como de una compañía como de un grupo. Igual no en este contexto no hay muchas compañías que lleguen al nivel que ha logrado Víctor Illate y todos nosotros, pero sí hay pequeños sectores que ayudan a que se sensibilice a la población, se sensibilice la gente a disfrutar y a consumir el género de la danza. Esto también es importante. Entonces, yo pensaba cómo puede aportar Eduardo Delao a que en ese contexto educativo se dé un vestigio, se dé como una enseñanza de lo que es la dirección artística. Ahora que Lucio también va a asumir ese papel, lo podrá vivir en carne propia. Por ejemplo, yo no creo que hay un modelo más a seguir. Además, depende de la compañía que uno tenga que dirigir. Lo que está claro es que lo que es primordial es que la persona que esté dirigiendo no lo haga con ánimo de protagonismo. Hoy en día, quizás en todos estos grupos que dices, es lo que existe, es un ánimo de protagonismo de cada uno trabajar para ellos mismos, intentando destruir el resto. Yo he estado en varias son compañías, he estado en compañías muy diferentes porque yo quería aprender, entonces no aprendes si estás siempre más o menos el mismo tipo de compañía. Estuve en la compañía de Víctor, estuve en el Ballet de Marsella, que era una compañía de coreógrafo. Me fui al Ballet de San Francisco, que era una compañía enorme, y luego estuve en el teatro en Alemania. Entonces son compañías muy diferentes donde he visto diferentes formas de dirigir y donde he visto que no hay una forma clara, no hay la forma exacta. Eso no existe. Uno tiene que adaptarse a la compañía, a los bailarines, al repertorio, al país, a la mentalidad de trabajo, a las facilidades o dificultades que puede tener. No es lo mismo dirigir una compañía privada, una compañía pública, una compañía de teatro, una compañía grande, una compañía con mucho recurso, con poco recurso. Entonces, lo que sí he visto que es importante es el lado humano de la persona que va a dirigir una compañía. Con el resto que puedes hacer el trabajo profesional que debas o que veas necesario, pero lo que es muy importante para el bienestar de una compañía, lo que es para el bienestar del funcionamiento de la compañía es el lado humano. Y hay pocos directores que tienen un lado humano que es honesto, que es generoso, que cuida a sus bailarines. Eso es importante. Eso es algo que es necesario. Yo he conocido a muchos directores diferentes y he ido, como lo que digo, yo dirigiré basándome en lo que yo he experimentado, en lo que yo he vivido, las cosas que he visto que funcionaban, las que no, las necesarias, las muy necesarias, las que se tienen que evitar a toda costa. Entonces no creo que haya una fórmula exacta, creo que aprende uno sobre el camino y la compañía irá cambiando, la universidad cambiando, lo que tiene que ir cambiando. No tiene que ir evolucionando con lo que tiene delante, pero siempre intentando no hacer un trabajo para ti, sino para los demás. Claro, ¿a ti Eduardo te ha pasado lo mismo que Lucía? Y al final acabas exactamente trabajando para el beneficio de la compañía, que pasas a un segundo plano, aunque digamos seas la cabeza, seas la dirección, pero al final lo que te preocupa es la compañía, el buen funcionamiento de la compañía, porque en cuanto la compañía no funcione, se acabó, pero a nivel artístico, a nivel gestión, a nivel todo. Por eso es muy importante que el equipo de gestión de la compañía es muy importante, porque el equipo de gestión tiene que tratar con políticos, tiene que tratar con muchas circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo artístico, que al fin y al cabo es lo que pretendes y lo que quieres hacer y lo que quieres poner tu energía, pero al final te acabas dando cuenta que la dirección un 65-70% de la energía se va en la gestión y lo creativo se queda en un 25-30%, que dices, qué mierda, esto no es lo que yo quería a la hora de dirigir. Pero bueno, es así, tienes que hacer un balance, porque sin la buena gestión no hay lado artístico que
Y tengo que decir que España es un país difícil, porque los políticos no están mentalizados para saber qué es lo que necesita una compañía o compañías, qué se necesita en este trabajo. No es una profesión que sea conocida, entonces muchas veces se encuentran innecesarios. Y es cierto que se encuentran políticos sensibles, como por ejemplo puede ser Cristina Cifuentes, que es una mujer encantadora, maravillosa, y no tengo palabras con que agradecerle el apoyo que nos está prestando, ya no solamente económico, sino también moral. Ese es el mayor problema que hemos tenido, que yo he tenido en principio, y poder mantener una compañía durante tantos años, económicamente. Claro que pagar Económicamente. hay que producir el espectáculo. ¿Qué ha pasado? Que bueno, yo he tenido una escuela y esa escuela muchas veces ha estado siempre está ahí. Ha sido un apoyo incondicional y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque he tenido que crear con los políticos, con el dinero, con lo artístico, con los bailarines, y muchas veces se me caía la casa encima. Tengo que decir, en muchos momentos he tenido de desesperación de decir, no puedo más, no voy a salir de esto, y siempre he salido, pues por eso, por esa voluntad, por ese tesón, por esas ganas, por esa ilusión que ha transmitido muy bien Lucía. Y que bueno, pues al estar rodeado de gente maravillosa, pues puedes conseguir, porque es verdad, nada lo haces solo, tiene que ser un equipo de gente que crea en ti y que te dé fuerza y energía. Sin eso no puedes hacer nada, tú solo no puedes. Por eso yo estoy tan orgulloso de haber tenido gente tan fantástica como Eduardo, como Lucía, ahora como mi hijo Josué, etcétera, que ellos son los que van a seguir esta historia tan maravillosa que empecé hace 30 años, 35, y que para mí el que todo pueda continuar, estando yo o no estando, ¿no? Porque esto tiene que seguir. Sí o sí. Sí o sí. José, ¿quieres decir algo? ¿Te apapacha tu padre mucho? Eso es un regalo poder como padre y como maestro. Siempre hemos tenido nuestro momento de... Bueno, él ha querido siempre sacar lo mejor de mí como bailarín. Entonces me ha exigido, pero bueno, he dudado de su compromiso conmigo como bailarín. No, él no es porque sea mi hijo que está bailando ahora, no es porque él es quien es y él tiene fuerza y él tiene... Yo no me he casado nunca con nadie, y es verdad, en este caso igual tampoco, porque si un bailarín vale, no un bailarín vale, no porque sea pariente o no pariente vas a darle esa posibilidad, mucho menos. Pues por eso eso es muy importante también a la hora de digamos, de dirigir, que tienes que saber que cada persona tiene que tener su sitio y yo, pues bueno, recuerdo de haber bailado muchos años con mucha gente que ni me he ido a cenar con ellos ni he tomado un café, y a lo mejor con el último de cuerpo de baile pues he tenido una relación más, porque tienes afinidad con personas, ¿no? Y eso es humano, pero eso sí, tienes que tener claro que la persona que peor te cae es la que a lo mejor tiene que estar arriba en el papel principal. Por eso muchas veces el trabajo que realiza un maestro de baile luego se da de hostias con la dirección, porque tienes que decidir muchas veces quién hace un estreno, quién baila tal cosa, tal otra, y entonces pues mismamente los propios alumnos se rebelan un poco contra ti. Es decir, yo creía que me iba a dar esto, me iba a dar lo otro, que es lo que me ha pasado un poco a mí al principio. Ya después, cuando cogí la dirección, ya fue todo más fácil. Para mí fue un descanso tremendo y una preocupación, porque a todos ellos les quieres mucho
pero tú los ves más en un papel que en otro y entonces, bueno, pues, pero hay esa lucha, porque es una profesión de rivalidad, de celos muchas veces y muy individual también, porque al final trabajas tú con tu cuerpo, tu instrumento eres tú, dependes de ti mismo y siempre pues te estás mirando al de al lado y tienes que estar autosuperándote, ¿no? Y al final acaba siendo, sí, profesionalmente acaba siendo un poco egoísta, ¿no? Y debe ser así, porque además que si no, pues te quedas, tienes que ir a buscar lo máximo de ti mismo, ¿no? Y eso se hace como una... No todos los bailarines o bailarinas tienen esos registros, por ejemplo, que tiene Lucía, que puede interpretar, pues ya lo he dicho creo que antes, un rol u otro, quiero decir que ya es muy completa, pero no es así en la realidad. Hay bailarines que son más de carácter, más ricos, más... entonces hay que decidir muchas veces y eso no gusta a todo el mundo. Yo pienso que no nos podía permitir nada, quería que trabajáramos porque sabía que podíamos, lo que nosotros no sabíamos. Tú bailas porque te gusta y porque... Es algo más superficial al principio. Pero él tenía el ojo del maestro que sabe lo que podía conseguir con este producto minuto. Entonces yo pienso que para ellos ha tenido que ser mucho más difícil que para otros bailarines en los que te gustan, quieres hacerle trabajar, pero no les conoces a ese punto de saber lo que puedes conseguir. El sentido de suerte es mucho mayor. No, yo creo que ahora ya se ve que se está cambiando mucho mayor. Es verdad que a lo mejor durante la formación, a lo mejor en la escuela sí ha sido, siempre ha querido que yo llegara a mi máximo de posibilidades. Eso lo he entendido yo ahora con el tiempo. A lo mejor durante la formación es verdad que no lo entendía, que era como, joder, tengo que aguantar esto, ¿no? Pero una madurez, ¿no? Que te lo da. Entonces con el tiempo sí lo entiendes, ¿no? Si un padre al final, igual que un padre quiere lo mejor para su hijo en la vida, él también lo quiere en este caso en las dos cosas, tanto en la vida como en la vida. Entonces, ahora lo entiendo todo y en ningún momento ahora me siento como si estuviera machacado, para nada, todo lo contrario. Bueno, vamos a terminar y primero quiero decir que os agradezco muchísimo haber accedido a esta entrevista que ha sido más larga y más interesante de lo que yo misma la había pensado y preparado, y además desearles felicidades, todo el éxito del mundo, porque os habéis convertido en un referente para la danza, no solo en España, también en Euskal Herria, que es como si fuera una fusión ahora de todo en este mundo que la gente quiere ver algunas cosas separadas. Pues es un referente en todos los sentidos. Y para ti, Josué, también, que estuve en una escuela en la cual alumnos de danza, tanto de danza como de teatro, nos damos cuenta que hay frescor en este trabajo y que te has convertido, directamente te lo digo, en un referente para los bailarines de danza. Y eso llama mucho, incluso te lleva a querer desear ser bailarín, querer desear dedicarte a esta profesión que es tan sacrificada y que no se sabe si algún día puedes vivir de ella o no. Entonces, para adelante y mucho éxito en todo. Gracias a ti.